quizás se dieron cuenta que estamos hablando un poquito acerca de este tema de la Navidad, que ya es esta semana, la celebración de esta fiesta que en algunos lugares lo consideran una fiesta religiosa. Muchos de nosotros la vemos simplemente como una fiesta nacional, algo secular. Y hablando del tema, le estaba diciendo el hermano Pablo, y pues quizás sea mejor hablar acerca de cuál es mi entendimiento acerca de este asunto de la Navidad. Y por esa razón, pues vamos a suspender por esta semana la serie que habíamos estado estudiando basado ahí en 2 Pedro capítulo 1. Como ustedes recuerdan, habíamos estado estudiando esta serie titulada Haciendo nuestra vocación y elección firme, en la cual habíamos estado viendo ahí las características que el apóstol Pedro menciona que debemos de añadirle a nuestra fe. Entonces, por esta semana vamos a suspenderla para hablar de este tema. Espero, hermanos, que la encuentren edificante y pues que nos ayude a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Hermanito Guillermo, Con este tema, hermanos, primero que nada quisiera hacerle una súplica a todos ustedes, especialmente si quizás conocen a alguien que no es cristiano o alguien que quizás va a alguna iglesia, pero que no tiene un conocimiento verdadero del evangelio, a que se pongan a pensar, a meditar y a estudiar las escrituras y que hagan preguntas, porque es un tema que yo sé para muchos es difícil tener comprensión porque está asociado con algo religioso y por lo tanto muchos no pueden divorciar lo religioso de lo secular con este tema de la Navidad. Entonces hay que hacer preguntas. Si usted recuerda en Hechos 8, el versículo 30 al 31, Felipe se acercó al eunuco y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Bueno, aparentemente no entendía y él le dijo, pues no. Y dice, a menos de que alguien me explique. Así es con este tema de la Navidad. Muchas veces la gente no entiende el tema en sí y es por eso que es importante que expliquemos. Por causa de tiempo, hermanos, no vamos a estar leyendo todos los pasajes que están aquí en pantalla ahorita, pero si gustan apuntarlo, el capítulo 13, versículo 42 del mismo libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 32, el capítulo 28, versículo 23, vemos ahí que es importante preguntar, no quedarnos con las dudas. Segunda Timoteo 2:15, una versión en inglés que es muy buena traducción, que se llama King James, la versión King James, traduce en 2 Timoteo 2:15, estudia para presentarte ante Dios aprobado. Si usted tiene la Reina Valera, va a decir, dice la Reina Valera, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Entonces, la versión en inglés dice estudia, o como lo dice la Reina Valera, procura con diligencia. En otras palabras, échale ganas porque únicamente estudiando y poniendo un poco de esfuerzo vamos a lograr a entender temas como este de la Navidad. Entonces, algo que también queremos que gente entienda es que sean como los de Berea. Si usted recuerda en Hechos 17, versículo 11 al 12, dice la escritura que esas personas de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué razón eran nobles? Dice el versículo número 11. Dice así, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, noten, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, porque estaban dispuestos a escudriñar las escrituras para ver si lo que se estaba enseñando era correcto, dice la escritura que lo que resultó es que muchos de ellos creyeron. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con lecciones como estas, mostrar qué es lo que realmente dice la escritura, mostrar la realidad de este tema tan controversial, diría yo, para muchos hermanos que no tienen realmente o que no se les ha enseñado bien a apartar lo secular de lo religioso, y cuando no pueden hacer eso llegan a una conclusión equivocada, creo yo. Por eso es que debemos de ser como estas personas de Berea. Pero noten también, debemos de mantenernos abiertos a la verdad. Dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 20 al 21, que aquellos que están en la oscuridad no les gusta la luz porque la luz expone sus errores. Dice así el versículo 20 al versículo 21. Dice el Señor Jesucristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una persona que está en el error y no quiere que se le muestre la verdad, bueno, lo que hacen es abstenerse de lo que es correcto para que no sean mostrados en dónde están equivocados. Entonces, por esa razón, una súplica para todos y cada uno de los que estamos escuchando esta lección hoy día es que mantengámonos abiertos a la verdad. Si la palabra de Dios lo dice, obedezcámoslo. Y es lo que sucede en Hechos 8 con el eunuco. No lo vamos a leer por causa de tiempo, pero usted recuerda cuando el eunuco le dice a Felipe que la razón por la cual no entendía es porque no había alguien que le explicara. Felipe, comenzando desde ese pasaje que es Isaías capítulo 53, le predicó a Jesús. Y dice la escritura que cuando él entendió, al ver agua, dice, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Porque estaba dispuesto a recibir la verdad, porque estaba dispuesto a aprender, dice la escritura, que estaba dispuesto a obedecer el evangelio. Entonces, de igual manera nosotros mantengámonos abiertos a la verdad. Y no se molesten. Hay gente que se molesta cuando les dicen no la verdad. Hay gente que se molesta porque vamos a hablar de algo que para muchos es la niña de sus ojos, es algo preciado. Porque muchos lo celebran de manera religiosa, creen que estas fechas es el nacimiento del Señor Jesucristo y por lo tanto debe de ser algo especial en lo religioso. Hay mucha gente, especialmente en el catolicismo, que tienen esa idea y los que estuvimos en el catolicismo quizás recordemos con gratas memorias cuando éramos pequeños y en casa de los abuelos, por ejemplo, el gran nacimiento que había, toda la festividad, los villancicos, las posadas. Y quizás recordemos todo eso y digamos, pero ¿cómo es que mi abuelo van a estar mal? ¿Cómo van a estar ellos equivocados? Si mis abuelitos eran buenas personas. Y se enojan cuando uno les muestra la verdad sobre cómo esto no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Estas fechas nada tienen que ver. Se molestan. Aquellos que aún miembros de la iglesia se les ha enseñado que esto es celebrar la Navidad de cualquier tipo de manera, eso es incorrecto, se molestan porque uno les dice, no, es que tienes que entender la diferencia entre lo secular y lo religioso, y se molestan por eso. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 13, el versículo 44 al 46, que muchos judíos, al estar escuchando la predicación del apóstol Pablo, se comenzaron a molestar cuando Pablo les dijo, porque ustedes rechazan la verdad, vamos a llevarle el mensaje del evangelio a los gentiles. Dice así, el versículo 44 al 46. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y os juzgáis no dignos de vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, dice la escritura que aquellos que debieron ser más receptibles a la palabra de Dios, los judíos, no la quisieron escuchar, se molestaron y fue por celos y comenzaron a contradecir todo lo que Pablo y Bernabé decían. Entonces, de igual manera, con un tema como este, muchos hermanos, porque no lo entienden, inmediatamente tratan de, en lugar de presentar argumentos a lo que uno está diciendo, comienzan a hacer reclamos de que no, pero que esto viene de la idolatría y comienzan a cosas que nosotros no creemos. Yo no estoy diciendo que celebremos la idolatría, yo no estoy diciendo que lo que estamos diciendo es que no hay nada malo, hermanos, hermanas, en que usted el día 25, el día 24 o cualquier día que usted guste escoger, que se reúna con su familia, que disfruten de un alimento, que disfruten de algo que por lo regular quizás no comen todos los días y ese día van a hacer una comida especial, una celebración con su familia y se van a regalar cosas. No hay nada malo en eso, pero eso no es idolatría. Y el que no pueda hacer la diferencia entre el comer y el disfrutar con los familiares, el intercambiar regalos con su familia
y no puedan separar eso de lo que otros practican de forma religiosa, entonces no es culpa nuestra. Entonces no hay que molestarnos si es que no entendemos la verdad, y como estos judíos que comenzaron a contradecir lo que Pablo decía solamente porque no lograron entender lo que Pablo y Bernabé les estaba enseñando. También no queremos que nos acusen falsamente, porque eso es lo que sucede muchas veces. Hermanos dicen, es que este cree en lo que enseñan los católicos. No, no creemos la parte religiosa de lo que es la celebración de la Navidad. Nosotros que tenemos el conocimiento de diferenciar entre lo secular y lo religioso. Lo secular para nosotros es igual que cualquier otro tipo de celebración. No sé en Colombia, por ejemplo, cuándo sea el Día de la Independencia en Colombia, pero en México el 16 de septiembre es una festividad nacional. En todos lados en México hay celebraciones, hay juegos pirotécnicos, hay fiestas en la plaza central del pueblo. ¿Por qué? Porque se celebra el Día de la Independencia. La Navidad es parecido, es una fiesta secular, es una fiesta nacional y no tiene nada que ver con la religión, a pesar de que algunos lo vean de una manera religiosa. Entonces no nos acusen falsamente de decir, entonces si tú cenas y regalas algo, entonces tú crees que Jesús nació el 25 de diciembre. No es así. No nos acusen falsamente. Si notan en el libro de los Hechos, el capítulo 6, versículo 10 al 14, dice la escritura que cuando Esteban estaba presentando la verdad y los judíos no podían mostrar en dónde Esteban estaba errado, comenzaron a acusarlo de cosas que él no creía. Dice así el versículo 10 al versículo 14. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban jamás dijo eso. ¿Qué es el problema? El problema es que como los judíos no pudieron mostrar en dónde estaba el error de Esteban, lo único que podían entonces hacer es acusarlo de algo que él jamás había dicho, acusarlo de algo que él jamás creía. Sucede muchas veces, me ha sucedido a mí, donde hermanos, no teniendo la manera de correctamente mostrar en dónde estoy errado en mis conclusiones con las escrituras, me ha pasado en donde hermanos me han acusado de cosas que yo no creo. Quieren poner palabras en mi boca y eso no es correcto. Entonces, con este tema de lo que es la Navidad, es igual, hermanos. Si alguien escucha este estudio, tengan cuidado de no brincar una conclusión equivocada y acusarme de algo que no es verdad. Voy a presentar lo mejor posible la diferencia entre lo que es la celebración religiosa y lo que es la celebración secular y cómo es posible participar de una sin estar pecando. Entonces, vamos a ver rápidamente aquí. Vamos a ver aquí rápidamente. Y otra cosa antes de avanzar. Si usted entiende la verdad, si usted reconoce la verdad, no lo ponga para mañana el cambiar su entendimiento, porque ese es el problema. Ok, ya entendí. Un día de estos voy a dejar de creer así y voy a corregir. No, si usted entiende la verdad, no lo ponga para mañana. Capítulo 17 del libro de los Hechos y el versículo 32, dice el apóstol Pablo a aquellos que creían en todo tipo de dioses, cuando Pablo les presenta el Dios verdadero, dice en el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cuál es el punto? Es que cuando escucharon de Pablo algo con lo cual ellos ya no estaban de acuerdo, ya dijeron unos, después te volvemos a oír. Hermanos, como ya mencioné, voy a presentar lo mejor posible lo que es este tema de la Navidad.
yo no estoy diciendo que si lo que voy a presentar hoy, y si usted no cree que es correcto el cenar con su familia y regalar, yo no estoy diciendo que este mismo viernes lo haga. No, no, no. Pero lo que estoy diciendo es corrija su entendimiento sobre el tema si es que logra entender la diferencia entre lo secular y lo religioso. Entonces, vamos rápidamente aquí. Vamos a hablar de la tradición de la Navidad, pero la tradición de hombres. Lo que no es de Dios. Vamos a hablar de esa tradición de hombres. El nuevo libro del conocimiento, que es una enciclopedia, en su volumen 3, en la página 289, dice esto con referencia a la Navidad. Dice, el 25 de diciembre es observado como el nacimiento de Cristo. Al principio, esta no era una de las fiestas de la iglesia cristiana. De hecho, los padres de la iglesia desaprobaban la celebración de cumpleaños y los veían como costumbres paganas. Se piensa que la Navidad no fue celebrada sino hasta unos 300 años después del nacimiento de Cristo. Luego dice, nadie está seguro del por qué fue escogido el 25 de diciembre. No hay nada en el Nuevo Testamento que indique que esta sea la fecha de la Natividad. Entonces, estamos hablando de específicamente el 25 de diciembre y la Navidad como la celebración del nacimiento de Jesús. Esta es una enciclopedia secular, no es una enciclopedia religiosa. Mas, sin embargo, esta enciclopedia secular enseña claramente que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, no menciona nada de cuándo fue el nacimiento de Jesús. Y dice, nadie está seguro del por qué fue escogido el 25 de diciembre. Si una persona viene y me dice, Jesús nació el 3 de octubre, posiblemente, no sé. Pero como se dice que el 25 es el nacimiento de Jesús, como se asegura, hasta las enciclopedias seculares dicen, es que nadie sabe, no hay información. La Biblia, el Nuevo Testamento, no enseña cuándo fue la fecha que nació. Noten también la enciclopedia McClintock y Strong, que es una enciclopedia de literatura bíblica, teológica y eclesiástica, dice esto: la observación de la Navidad no es de origen divino. El día del nacimiento de Cristo no puede ser determinado por el Nuevo Testamento, ni de hecho de cualquier otra fuente. En otras palabras, nadie puede, ni bíblicamente, ni por medio de literatura secular, decir en qué fecha nació el Señor. La enciclopedia de religión por un hombre que se apellida Fern dice así: de acuerdo a registros auténticos, no se celebraba ningún festival por el nacimiento de Cristo por la iglesia, sino hasta la primera mitad del IV siglo. Entonces, más o menos a mediados del año 300 fue cuando se comienza a celebrar como el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. La Enciclopedia del Mundo dice así: el obispo Liberio de Roma, en el año 354 después de Cristo, ordenó que el 25 de diciembre fuese adoptado como la fecha del nacimiento de Cristo. Pero nuevamente, no hay ninguna manera de que bíblicamente podamos decir, en esta fecha nació Jesús. Por esa razón es que ninguno de nosotros podemos decir, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, porque bíblicamente no existe evidencia, ni bíblica ni secular, para decir cuándo nació Jesús. Ahora, todas estas citas que estamos dando son citas de hombres. Y con eso no estamos queriendo establecer la verdad. Mas, sin embargo, entendemos que corroboran la verdad bíblica, que nadie sabe cuándo fue que nació Jesús. Si notan Hechos 17, versículo 28 y 29, el apóstol Pablo dice esto. Este es el apóstol Pablo, dice así: porque en él vivimos, refiriéndose al Señor, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿Cuál es el punto que quiero que vean? Pablo está predicando a estos atenienses que tenían todo tipo de dioses para todo tipo de evento. Los griegos y los romanos creían que ciertas
actividades naturales eran causadas por algún dios. Entonces tenían el dios del trueno, el dios del mar, el dios de los volcanes y tenían todo tipo de dioses. Pero Pablo dice, hasta sus propios poetas, que no son inspirados, hasta ellos mismos dicen que somos linajes de Dios, no de dioses, de Dios. Y Pablo, al citar a hombres no inspirados, no estaba citándolos para probar que lo que él estaba diciendo verdad, sino para simplemente mostrar hasta los hombres no inspirados reconocen que estos son hechos verdaderos. Y por eso es que citamos estas enciclopedias que no son religiosas para mostrar que hasta el hombre que no es religioso reconoce que nadie sabe cuándo nació el Señor Jesucristo. ¿Qué fecha? Sabemos que nació, pero no sabemos la fecha. Noten ahora cómo la Biblia no dice nada y aún la enciclopedia católica. El catolicismo viene básicamente a ser aquellos que más han propuesto esta idea de que la Navidad obviamente es el nacimiento de Jesús. Noten lo que la enciclopedia católica dice. La Navidad no figuraba entre las primeras fiestas celebradas antiguamente por la Iglesia. Irineo y Tertuliano la omiten de su lista de fiestas. Los evangelios no proporcionan ayuda alguna acerca de la fecha del nacimiento de Cristo. Entonces, noten cómo la enciclopedia católica, hasta las autoridades católicas, reconocen que la Biblia está en silencio con referencia a la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Entonces, hasta los católicos reconocen, no sabemos cuándo, qué fecha nació Jesús, aunque es en el catolicismo donde se promueve esta idea de que Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, en el catolicismo, no sé en Colombia o en otros países cómo se observe, pero yo recuerdo en México el día 25, siempre como a la 1 de la mañana, creo que es la 1 de la mañana o la medianoche, no recuerdo, la misa de gallo, que era para la primer misa del día de Navidad para celebrar el nacimiento de Jesús. Y aún la enciclopedia católica dice, pero es que ni nosotros sabemos. Los evangelios no proporcionan ayuda alguna acerca de la fecha del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿no podemos observar la Navidad? Bueno, si observar la Navidad nos estamos refiriendo a lo religioso, no. No podemos decir estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pero recordemos también que nosotros no estamos diciendo que sea malo las cosas que a menudo son asociadas con la Navidad. Por ejemplo, la ropa nueva. ¿Cuántos de nosotros el día 25 salíamos estrenando la camisa y el pantalón, los zapatos nuevos que nos regalaron? No hay nada malo en eso. De hecho, si usted, hermano o hermana en Cristo, si usted le quiere regalar algún tipo de muda nueva, una ropita nueva, camisa, pantalón, zapatitos a sus hijos, a sus nietos, nadie está diciendo que eso es malo. Nosotros no nos oponemos a que el día 25 usted le haga regalos así a sus hijos. No nos estamos oponiendo a que tenga una comida especial en su casa, que haga un pozole, que haga algún tipo de comida que pues quizás no es la que comúnmente comemos durante la semana, sea algo especial, una barbacoa, lo que usted quiera hacer. No estamos diciendo que eso es malo. Usted puede el día 25 juntarse con su familia y tener una cena especial para estar reunido con su familia y no hay ningún pecado en eso. También, hermanos, nosotros no estamos diciendo que regalos o hasta tener un árbol sea pecado. Desgraciadamente, muchos apuntan a pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Isaías y creo que en el profeta Jeremías también, donde apuntan a que como las escrituras en ese periodo condenaban al que labraba un ídolo de un árbol. Pero los que tienen árbol en su casa, yo jamás he visto a alguien que se le hinque al árbol o que le pida un favor al árbol. Es una decoración. ¿Cuántos de nosotros durante el resto de la semana tenemos plantas en nuestra casa? Tenemos quizás algunas flores o yo recuerdo en la casa de mis abuelos, tenían un patio y tenían en el patio un arbolito de limón, tenían rosales, Nadie está diciendo que tener plantas o árboles en casa sea pecado.
No hay ningún pecado en eso, ni mucho menos tener regalos, regalar a sus hijos, a sus nietos, sus seres queridos. No nos estamos oponiendo a estas cosas el día 25. El que conoce la verdad va a saber que estas cosas en nada son pecaminosas. También no nos estamos oponiendo a lo social, lo que muchas veces viene junto con la festividad del día 25 de diciembre, la reunión con la familia, la diversión. ¿Cuántos de nosotros no nos juntamos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanos o familiares y de repente hay juegos, por ejemplo, en casa? A mí lo que más me da gusto a mí es cuando les traigo regalitos a mis hijos, les compro algún regalo, algo que querían, y ver en su carita cuando abren y es lo que ellos estaban pidiendo, y están muy contentos. A mí me da mucha alegría eso, me divierte, me da mucha alegría. Entonces, no, nada de esto es malo. Nada de esto es malo el día 25, el día 24, el día que usted quiera escoger. Nada de esto es malo. La Pascua es lo mismo con la Pascua. Aquí en los Estados Unidos se utiliza mucho el tener huevos de plástico llenos de dulces y todo eso. Y entonces el domingo de Pascua, los niños, pero en el caso nuestro, nosotros no andamos diciendo que esta es la fecha de la resurrección del Señor, porque no es una fiesta que tiene la manera en que uno lo puede celebrar, no es una fiesta religiosa, es una fiesta secular. Entonces podemos decir lo mismo acerca de la Pascua. Interesante, hermanos, de que podemos hacer lo mismo con la fecha de Halloween. Yo sé que muchos se asustan y dicen, pero es que eso es el día del diablo. De hecho, la palabra Halloween es una palabra en inglés que significa víspera del Día de los Santos. En español lo traducen Día de las Brujas. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra Halloween es una fiesta totalmente secular y no hay nada malo en el disfraz. Yo siempre les he dicho a mis niños, si quieren ir, no hay problema. Lo único que sí les digo es que no quiero que escojan disfraces de monstruos, cosas así, no. Le digo, pero he visto a mis hijos vestidos en una ocasión, uno llevaba un disfraz del Toy Story, el vaquerito, y el otro del astronauta, no recuerdo cómo se llama, pero ese era su disfraz de Halloween. ¿Quién puede decir que eso es pecado, que eso es del diablo? Solamente una persona que ha sido enseñado mal, que a todo le quiere ver algo incorrecto. No nos estamos oponiendo a lo social, a la diversión, a lo familiar de estas fechas. Y lo mismo decimos de la Navidad y los regalos. No hay nada malo en estas cosas. La aplicación espiritual de la Pascua, del Halloween, de la Navidad, es lo que no está autorizado en la Biblia. Lo social, lo familiar, la diversión de estas cosas, nada de eso es pecaminoso. Es darle una aplicación espiritual, a lo cual eso es lo que sí yo me opongo, a decir que la Pascua es el día de la resurrección de Jesucristo, que el Halloween que es día del diablo, eso sí no lo creo, o decir que la Navidad es la fecha del nacimiento de Jesús, porque no tenemos información bíblica acerca de eso. La aplicación espiritual a estas cosas es a lo que nosotros nos oponemos. También entendamos que no nos estamos oponiendo al nacimiento de Cristo, porque yo lo creo, lo predico. El profeta Miqueas en el capítulo 5 y en el versículo número 2, muchos siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Miqueas el profeta dijo esto: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces yo no estoy diciendo que es malo predicar acerca del nacimiento de Cristo en estas fechas, porque la Biblia lo enseña. Lo podemos enseñar esta fecha o en cualquier otra fecha. No nos estamos, al decir que no creemos en la Navidad como fiesta religiosa, no estamos diciendo que no creemos en el nacimiento de Jesús, porque la Biblia lo enseña. No nos estamos oponiendo a creer en el nacimiento de Jesús. No nos estamos oponiendo al nacimiento del Señor, ni nos estamos oponiendo a que la gente crea que Jesús nació, porque Lucas, el capítulo 2,
versículo 4 al 7, Lucas enseña claramente el nacimiento del Señor. Dice así del versículo 4 al versículo 7. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, creemos que Jesús nació, y que nació de esta manera. Al decir que no creemos en la Navidad como festividad religiosa, no estamos diciendo que no creemos en el nacimiento de Jesús. La Biblia lo enseña, yo lo predico. No estamos diciendo que no se debe de predicar sobre el nacimiento de Jesús. Al decir que no creemos que la Navidad es algo religioso, no estamos diciendo que no se debe de predicar el nacimiento de Jesús, porque dice el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, y el versículo número 2, dice ahí el apóstol Pablo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. ¿Sabe que la palabra de Dios incluye el nacimiento del Señor? Entonces, parte de predicar el evangelio es predicar el nacimiento del Señor. Lo que nosotros estamos diciendo es que la Navidad como celebración religiosa no es algo que la Biblia enseña. Jamás estamos diciendo que al no creer en la forma religiosa de la Navidad, que no creemos que Cristo nació, que no creemos en los hechos que la Biblia revela acerca de su nacimiento, que fue en un pesebre. Nosotros no estamos diciendo que no debemos de creer eso, ni mucho menos decimos que no se debe de predicar el nacimiento de Jesús. Todo eso es parte de la palabra de Dios y es bíblico. A lo que nos estamos oponiendo. ¿Por qué entonces decimos que no creemos en la Navidad como celebración religiosa? Bueno, porque nos oponemos a esa Navidad porque es una tradición humana. El decir que el 25 de diciembre nació Jesús no viene de la palabra de Dios. Eso es parte de tradición humana. Y noten lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, versículo 8 al 9. Mateo capítulo 15, versículo número 8 al 9. Dice ahí el Señor Jesucristo: mas este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El decir que el 25 de diciembre, la Navidad, es el nacimiento de Jesús, eso es doctrina de hombres. Y aunque mucha gente haga fiestas, haga un servicio religioso, todo en honor al nacimiento de Jesús, Jesús dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El cenar en su casa, el hacer regalos, el tener esa convivencia en su casa con sus familiares, pues eso no tiene ningún pecado. El decir, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, eso es una tradición de hombres, y honrar a Dios por medio de tradiciones humanas es lo que Jesús dice es una honra que es en vano, no sirve de nada. ¿Por qué nos oponemos a la Navidad en la forma religiosa? Bueno, porque no fue autorizada por Cristo. Mateo capítulo 28 y el versículo número 20, dice ahí la escritura, Mateo 28, versículo número 20. Jesús le dice a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. ¿En dónde mandó Jesús que se celebrara su nacimiento? No hay pasaje. Por esa razón nos oponemos a la forma religiosa de la Navidad. Lo secular es como cualquier otro, pero lo religioso no fue autorizado por el Señor. Por lo tanto, nos oponemos a la observación religiosa de la Navidad. Noten también que no fue parte de la adoración del Nuevo Testamento. En el Colosenses 3:17, el apóstol Pablo había dicho que todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra o de hecho, lo hagamos
en el nombre del Señor. En el nombre de significa, obviamente, bajo la autoridad de, puesto que el Señor nunca nos dijo que celebrásemos su nacimiento, entonces no es parte de la adoración de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 4 y el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, la palabra de Dios no nos enseña a que adoremos o que hagamos una fiesta especial en conmemoración del nacimiento del Señor. Colosenses 4 y el versículo 6, el apóstol Pablo había dicho allí que debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, por esa razón nos oponemos a la Navidad, por lo secular, no por lo religioso. Lo secular no tiene ningún problema. No hay ningún pecado en el regalo, no hay ningún pecado en la ropa nueva, no hay ningún pecado en la cena. Es en lo religioso en donde nosotros decimos es que ahí eso no lo podemos practicar de forma religiosa porque la Biblia no lo enseña. Gálatas 1 y el versículo 8 y 9. Ay, pero es que a todos los demás sí les gusta y los villancicos y las posadas y todas las fiestas que vienen, lo religioso que viene con la fecha del 25, pero se mira tan bonito. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anátema. Porque como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Entonces, aunque lo predique un sacerdote, aunque lo predique el Papa, quien lo predique, no es parte de la adoración del Nuevo Testamento. Y por esa razón nos oponemos a la observación religiosa de la Navidad. La observación secular, la festividad nacional, los regalos, la cena, todo eso, no hay ningún problema con eso. En lo religioso es donde ahí está el problema. No es parte de la doctrina de Cristo. Segunda de Juan, versículo 9, que es un pasaje que lo conocemos muy bien. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina tiene ambos al Padre y al Hijo. Entonces, el practicar la Navidad como algo religioso no es parte de la doctrina del Señor. Y hay muchos otros pasajes que podemos ver ahí, Apocalipsis 22, versículo 18 al 19, añadirle a la palabra de Dios, es añadir a nosotros las plagas que en este caso el libro de Apocalipsis hablaba. Entonces, debemos tener cuidado. Proverbios 30 y el versículo 6, toda la palabra de Dios ha sido puesta a la prueba. Y Dios, dice la escritura ahí, que es protector de aquellos que con él están. Dice así el versículo número 6, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, él es escudo de los que en él esperan. No añades a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Nosotros no observamos la forma religiosa de la Navidad porque no es parte de la doctrina del Señor, ni parte escrita ni parte hablada. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 15, dice el apóstol Pablo ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice Pablo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Voy a explicar que lo que Pablo y los demás apóstoles predicaron de palabra no era nada diferente a lo que predicaron por escrito, era lo mismo. Pero como no encontramos el celebrar la Navidad en el sentido de religioso, el nacimiento de Jesús, no lo observamos de esa manera porque no es parte de la adoración, de la doctrina del Señor Jesucristo. También no lo observamos como forma religiosa porque es iniquidad. Mateo 7, 21 al 23. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora noten cómo mucha gente que practicaba algo religioso van a venir al Señor y noten lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estaban haciendo cosas de una manera religiosa. Pero noten lo que el Señor les va a decir, versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunas traducciones dicen, hacedores de iniquidad. Creo que la versión de las Américas lo dice así, iniquidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El celebrar la Navidad de forma religiosa. Decir, este es el nacimiento de Jesús, aunque nosotros creamos estamos haciendo algo beneficioso para el Señor, como los hombres del versículo 22 creían que lo que estaban haciendo para el Señor eran correcto. Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero dice el versículo 23 que el Señor les dijo, no sé quiénes son, nunca los conocí. Entonces, por eso nos oponemos a la parte religiosa de la Navidad, el decir que ese es el día que nació el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Nadie sabe qué fue la fecha en que nació el Señor Jesús. Y como parte de todo aquello que no plantó el Señor, la Navidad, la forma religiosa de la Navidad, aunque muchos la practican y son sinceros en creer que es el día del nacimiento del Señor, esto será desarraigado por el Señor. Dice así el versículo 13 del libro de Mateo capítulo 15. Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Rápidamente, hermanos, algo que debemos de entender, que la Biblia no nos dice que recordemos el nacimiento, sino que recordemos su muerte y, por ende, pues su resurrección. Y lo hicimos el último domingo, lo vamos a hacer este domingo que viene y si Dios presta vida, el próximo domingo. ¿Por qué? Porque eso sí lo enseña la Biblia. Hechos 20 y el versículo 7, los discípulos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Nosotros hacemos lo que la Biblia sí nos enseña, recordar su muerte y, por extensión, su resurrección, pero el mundo religioso celebra su nacimiento. La Biblia nos dice que debemos de celebrar su muerte y, nuevamente, por extensión, su resurrección también. Muchos recuerdan su nacimiento un día al año. No está autorizado en la Biblia. Y luego dicen que nosotros somos los que nos oponemos al nacimiento. No, nosotros no nos oponemos al nacimiento de Jesús. Jesús nació, lo creemos y lo predicamos. Lo que nunca nos dijo fue que observáramos el día 25 de diciembre como su nacimiento. Lo que observamos es el primer día de la semana como memorial a su muerte. Dicen también algunos, es que ustedes están condenados por no guardar el nacimiento de Jesús. Nosotros guardamos el mandamiento del Señor de hacer esto en memoria de mí, y como lo vemos en Hechos 20, versículo 7, lo hacemos el primer día de la semana. Y por último, dicen, ustedes están medio raros. ¿Cómo es que creen la Biblia, pero no creen que Jesús nació el 25 de diciembre? Bueno, creemos en el nacimiento del Señor. Creemos que nació en Belén. Creemos que nació de una virgen. Creemos que nació y fue en un pesebre. Lo que no creemos es que fue el día 25 de diciembre, porque no sabemos cuándo fue que nació. La Biblia no nos enseña eso. Y hermanos, esto es lo que yo creo, es la verdad de este tema. Yo sé que es un poco complicado para muchos hermanos y no, si usted cree que no es correcto celebrar la Navidad de ninguna forma, entonces no lo haga, hermano, porque pues estaría violando su conciencia. Y quiero, aunque no está ahí en pantalla, ya quité la diapositiva, pero noten en Romanos capítulo 14 y noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted cree que no es correcto comer en familia el día 25, los regalos, todo eso, no lo haga, porque al hacerlo violaría su conciencia y dice Pablo, eso pues es pecado. Pero si usted logra